Claudia Sheinbaum Pardo. José Antonio Peña Merino, coordinador técnico de los Diálogos por la Transformación. Diana Alarcón, coordinadora de Política Exterior de los Diálogos por la Transformación. Y las coordinadoras nacionales de Enlace con el Sector Empresarial, Ana María Lomelí y Olivia Salomón. Señoras y señores, en nombre del Council of the Americas, les damos a todos una muy cordial bienvenida a este diálogo empresarial con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Para darnos la bienvenida, cedemos la palabra a Susan Segal. Buenas tardes. Doctora Claudia Sheinbaum, es un gusto darle la bienvenida hoy y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir su mensaje con los miembros del Council of the Americas. También le doy la bienvenida a los integrantes de la compañía que la acompañan el día de hoy. El Council of the Americas tiene una membresía de más de 220 empresas de todas partes del mundo. Muchas empresas viajaron del exterior para estar con usted hoy. Son grandes y pequeñas y de diferentes industrias, incluyendo muchas empresas de emprendedores, pero todos con un fuerte compromiso con el desarrollo económico y social de México. En realidad, la doctora Sheinbaum no necesita introducción. Es conocida por todos nosotros, por todo lo que ha hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es una científica, ingeniera, académica, política. En su tiempo como jefe de la Ciudad de México ha trabajado duro en seguridad, clima, luchando para mujeres y comunidades marginales, creando pilares, promoviendo deportes, cultura, educación. Y en educación ha creado mi beca para empezar. Agradecemos mucho esta oportunidad de escuchar su visión al país y esperamos comenzar un diálogo continuo con usted. Antes de pasar la palabra, quiero mencionar algo que para mí es un gran honor, introducir a una mujer candidata, porque como tú dices, es tiempo de las mujeres. Yo también creo exactamente lo mismo. Y usted es un ejemplo de una mujer que ha hecho todo, que ha estudiado lo que pocas mujeres han estudiado, triste pero cierto, y para mujeres, y usted es un role model para mujeres en todos aspectos. Muchas gracias por estar con nosotros. Le paso la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Susan. También tú eres un ejemplo para las mujeres. Y me da mucho gusto estar en esta reunión con empresas que invierten en México, que tienen sea sus capitales en Estados Unidos o en ambos lugares. México hoy no podría hablarse de la economía mexicana si no es vinculada con la economía particularmente de los Estados Unidos. Obviamente con la economía de Canadá, por el TEMEC, pero la mayor integración comercial y económica es con los Estados Unidos. Así que nos va a tocar seguir trabajando juntos, trabajar en la inversión
de las empresas, en facilitar las inversiones y en generar las condiciones de lo que yo llamo la inversión con bienestar y sustentabilidad. Porque no solo es la inversión, el crecimiento del Producto Interno Bruto, de la inversión extranjera directa, sino la creación de bienestar con los menores impactos ambientales posibles. Yo preparé una presentación que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen y se aburren, pero algunos no, y creo que da una idea de varios temas. Lo que hice en la Ciudad de México, lo que vemos hoy en el país y nuestra visión del país. Previa a ello, solamente aún con la presentación que hizo Susan, decirles que yo estudié física, después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía, hice mi investigación doctoral en uno de los laboratorios del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el Lawrence Berkeley National Laboratory, vinculado con la Universidad de California en Berkeley. Viví 4 años allá, regresé a México y durante muchísimos años coordiné un grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería llamado Energía y Medio Ambiente. Mi grupo de investigación, además de haber recibido estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, era el principal grupo de investigación que generaba el inventario de gases de efecto invernadero para México asociados a la producción y consumo de energía y los modelos de planeación energética para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Así que mi expertise durante añísimos fue planeación energética y impacto y cambio climático. Fui parte del panel intergubernamental de cambio climático, asesora de Naciones Unidas, de Banco Mundial, asesora de Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 2015, en 2000 fui secretaria de Medio Ambiente con el presidente López Obrador como jefe de gobierno, y en 2015 fue la primera vez que decidí participar en una elección, ya personalmente como candidata. Fui jefa delegacional, después jefa de gobierno y hoy estoy pues como candidata a la presidencia de la República de nuestro amado país, México. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Tenemos un video y si gustan puedo ir platicando mientras está el video. Disminuimos el gasto del gobierno, ahorramos cerca de 100,000 millones de pesos, disminuimos la deuda del gobierno en 6.3, tuvimos las mejores calificaciones de las calificadoras internacionales, fuimos la única entidad de la República con 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de reconocimiento por la ciudadanía, una reducción del 40% en corrupción, un gobierno honesto, responsable y transparente. Creamos el sistema de datos abiertos más grande de América Latina, y todo lo que ahorramos lo destinamos a inversión pública vinculada con inversión social y con infraestructura. Estas son algunas de las acciones que desarrollamos. Invertimos de manera muy importante en movilidad integrada, el sistema cablebús, los teleféricos urbanos más grandes del mundo, el trolebús elevado, un sistema de 8 kilómetros con trolebuses único en el mundo que transporta 120,000 pasajeros, ecobici, trolebuses 0 emisiones, 500 trolebuses en la ciudad, el Metrobús, 2 líneas de Metrobús eléctrico y esta tarjeta de movilidad integrada con desarrollo de software propio que tiene un premio en París. Términos ambientales, una planta piloto de termovalorización de residuos orgánicos, 2 plantas de reciclamiento de basura, las más grandes de América Latina, todos los techos de la central de abasto tienen una planta solar de 20 megawatts, creamos 17 parques equivalentes a 1,500 hectáreas en la ciudad, ahí hay algunos de los ejemplos, convertimos drenajes en parques, basureros en parques, canales contaminados en parques, camellones en parques, particularmente en las zonas más deprimidas de la ciudad. La reforestación de 35 millones de árboles y plantas. Y mucha inversión en agua potable. Hoy lamentablemente tenemos una sequía prolongada de 5 años, pero aumentamos la disponibilidad de agua en la ciudad
en cerca de 2 metros cúbicos por segundo, con distintos proyectos, desde disminución de fugas hasta desarrollo de este proyecto, por ejemplo, que fue tecnificar el riego de una zona fuera de la ciudad para traer más agua. En educación tenemos una beca universal para niños y niñas de la ciudad que cambió la vida de millones o cientos de miles de familias, que fue muy importante durante la pandemia. 294 centros comunitarios, espacios comunitarios. Ahí se creó la escuela de código más grande de América Latina, que tiene certificaciones en Google, en otras empresas, y con el desarrollo potencial de jóvenes con otros niveles de empleo. Asociación de la Banca en México el lunes pasado, finanzas públicas sanas, una inversión de 2.4 billones de pesos en obras estratégicas y programas y derechos sociales, un bajo déficit de la cuenta pública, esto es el gobierno del presidente López Obrador, mercado laboral fuerte, reservas internacionales en los máximos históricos, somos nuevamente o recuperamos la 12ª economía del mundo, por primera vez somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, lo cual, independientemente de lo que pase en Estados Unidos durante esta elección, hace que vayamos a tener buenas relaciones sí o sí, porque esto es muy importante. La inflación sigue bajando para llegar al rango objetivo del Banco de México, el mayor número de puestos de trabajo formal, el salario promedio más alto en la historia de nuestro país, el precio real de gas LP y de todos los combustibles ha disminuido en términos reales, la Bolsa Mexicana de Valores estable y la utilidad de la banca comercial en México también en momento histórico. Y todo esto tiene que ver, entre otras razones, con un potencial del mercado interno muy importante en nuestro país, que tiene que ver con los incrementos salariales y también con los derechos o con los programas sociales que han llegado a quien más lo necesita. Eso ha potenciado la expansión del consumo privado de manera muy importante y esto pues genera una solidez de la economía mexicana más allá del vínculo de nuestra economía con a nivel internacional o de exportaciones e importaciones. La inversión extranjera directa en su máximo, 36,000 millones de dólares, el primer gobierno que no devalúa la moneda y grandes proyectos estratégicos legados por el presidente que tienen un potencial enorme no solo ahora sino en el futuro. El Tren Maya, que no solo es un tren de pasajeros que potencia el turismo en el sureste, sino también nos va a tocar a nosotros hacerlo un tren de carga. En Yucatán nos va a tocar inaugurar las 2 centrales de ciclo combinado que se están construyendo y también el gasoducto que va a permitir que llegue el gas natural al sureste de México, que se está desarrollando con algunos de ustedes, y eso va a tener un potencial de desarrollo para el sureste enorme, desde la agroindustria hasta otros sectores, y el tren de carga va a ser muy importante, además para el propio financiamiento del tren de pasajeros. El interoceánico, que es uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio, que es un proyecto que lleva mercancía evidentemente de Asia a Europa, alternativo al Canal de Panamá, pero no solo eso, sino que hay 12 polos de desarrollo industrial en la zona que generan empleo y que además potencian el desarrollo para todo el sur, que ya lo tiene, pero potenciarlo más. Si se facilita el pago de impuestos, vamos a tener mayor recaudación sin aumentar los impuestos y también otras áreas del gobierno de México. Y la otra muy importante es que nosotros creemos que si incorporamos tecnología en las aduanas, tiene 2 grandes virtudes. Una, disminuir los tiempos que son muy importantes de traslado de mercancías a Estados Unidos, tanto en la frontera norte, en los pasos fronterizos, como en los puertos, que son tiempos de retraso importante para poder salir y entrar la mercancía, pero además la tecnificación de las aduanas nos va a permitir aumentar la recaudación de una manera muy importante. El presidente aumentó la recaudación en aduanas de 1 billón de pesos a 1.250.000 millones. Estamos hablando casi 1% del PIB.
y si tecnificamos, el incremento puede ser mucho mayor, evitando cualquier evasión fiscal. La otra muy importante es el aumento al salario mínimo que hizo el presidente. Nuestro objetivo es que, como dije al principio, no solo tengamos inversión para generar empleos, sino que los empleos sean bien pagados. Y para ello tenemos que seguir aumentando el salario mínimo, en un acuerdo como se ha hecho ahora con el sector empresarial y los trabajadores. No se trata de imponer nada, sino de seguir teniendo este acuerdo para el incremento del salario mínimo. El objetivo que nosotros tenemos es que el salario mínimo después de 6 años llegue a 2.5 canastas básicas. Eso permitirá todavía una disminución mayor de la pobreza y de la pobreza extrema, y va a permitir también que el salario medio pueda seguir aumentando. Obviamente esto en un modelo macroeconómico que nos permita que esto no genere inflación, porque la inflación pues es el peor de los males que pueda tener una economía. Entonces, evidentemente esto está calculado para que haya beneficio a los trabajadores sin generar impactos inflacionarios. El momento histórico de México con el nearshoring y el vínculo comercial con Estados Unidos, nuestro objetivo es potenciarlo al máximo a través de una planeación. Este trabajo lo está coordinando Altagracia Gómez, que muchos de ustedes conocen, que está aquí, que es una joven empresaria brillante, y que se ha reunido con muchos de ustedes. Parte de los ejes que tiene nuestro gobierno federal. Uno es la atención a las causas. Tenemos que evitar al máximo que un joven, una joven se acerque a un grupo delictivo, que esa no sea una opción de vida, que en realidad es una opción de muerte para cualquier joven. Y la otra es la cero impunidad, seguir avanzando en nuestro país en la disminución de la impunidad. Delito que se cometa, delito que tiene que ser sancionado. Eso no es un asunto de mano dura, es un asunto de un sistema de justicia que funcione, desde la policía, la Guardia Nacional, las fiscalías y el Poder Judicial. Porque en México, a diferencia de Estados Unidos, la investigación y la inteligencia la lleva principalmente las fiscalías, el General Attorney. En México, las policías no tienen capacidad de inteligencia e investigación, no hay detectives en nuestras policías. Lo que hicimos en la Ciudad de México fue darles atribución a la policía de la ciudad de hacer investigación de inteligencia y vincularse con la fiscalía. Y esto cambió por completo porque logramos desarticular muchísimas bandas delictivas. Entonces, no solo depende de la denuncia de un ciudadano o de una empresa a la fiscalía, sino de que realmente haya investigación e inteligencia para hacer buenas carpetas de investigación que tengan sustento para hacer detenciones cuando hay delito. Con gusto podemos platicar más sobre ello, pero nosotros estamos planteando desde la consolidación de la Guardia hasta un sistema nacional de seguridad, de investigación e inteligencia para la seguridad pública, que es fundamental con vinculación con los estados. Bueno, esto es lo que les decía que logramos en la ciudad. Y además de los 12 polos de bienestar que tiene planteado el gobierno federal vinculado con el interoceánico, nosotros estamos planteando otros 10 polos de desarrollo en el país. ¿Qué significa esto? Que ordenemos y que planeemos de alguna manera la inversión, que no dependa solo de un gobernador a traer una inversión, sino que tengamos un plan nacional o una estrategia nacional para el nearshoring. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que se requieren? ¿En dónde? ¿De dónde va a venir la energía? ¿Cómo vamos a proveer de infraestructura? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la vocación para atraer empresas de semiconductores, del sector energético, el turismo, infraestructura, electromovilidad y automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información, dispositivos médicos e industria farmacéutica, entre otras? Y estos son los distintos polos de desarrollo que estamos planteando. Ayer planteé un polo de desarrollo más estando en Chiapas, en el sentido de que en la frontera México-Guatemala pueda generarse un polo de bienestar, un polo de desarrollo industrial.
Eso contendría de una manera humana la migración, generando empleos, daría empleo a quienes, a los chiapanecos y chiapanecas, en un esquema de planeación que nos permita una frontera muy próspera. Y ahí tenemos todo para que las empresas estadounidenses tengan la posibilidad de invertir con todos los incentivos, que generemos todas las condiciones educativas de capacitación y formación y que esa frontera se convierta pues en una frontera, en una capital del desarrollo, más que hoy un problema de contención de la migración. Lo hablamos con el próximo gobernador de Chiapas, con Eduardo Ramírez, él está muy entusiasmado. Entonces, es uno de los planteamientos que tenemos, además de los 12 polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos la idea de que podemos generar 100 parques industriales adicionales a los 425 parques industriales que existen en el país. A partir de ahí, de la definición de dónde están, entonces sí, ¿qué infraestructura llevamos? ¿Qué infraestructura lleva el gobierno? Pero no solamente carreteras, puertos, trenes de pasajeros, trenes de carga, sino también escuelas, calles, infraestructura de servicios públicos, vivienda, es decir, lo que yo hablo de generación de bienestar y al mismo tiempo generar las condiciones para que los salarios puedan ir siendo cada vez mejores. En términos de energía, combinado, como lo voy a presentar ahora, una parte la genera Comisión Federal de Electricidad, otra los privados, y en estos parques puede haber autoabastecimiento, cogeneración y distintas formas que nos permitan este desarrollo. Evidentemente con un cruce del Plan Nacional Hídrico, lo que ya dije de energía, que nosotros estamos de acuerdo en tener una CFE fuerte, a todos les conviene, a todos nos conviene, tener la inversión en transmisión adecuada y al mismo tiempo en generación, y la generación privada con reglas muy claras, que se sepa dónde, cómo, vinculada con esto que es la transición energética de nuestro país, que tiene que tener un paso más adelante, tanto en plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, la primera planta de hidrógeno verde que se va a hacer justo en el Istmo de Tehuantepec, en uno de los polos de desarrollo, pero también la generación distribuida. El norte de nuestro país y con el cambio climático, también el sur, tiene temperaturas que llegan a los 40, 45, 50 grados en algunas zonas. Las tarifas eléctricas, llega un momento en que las familias no pueden pagarlas. Subsidiar la tarifa, seguir subsidiando la tarifa eléctrica tiene un límite. Lo que tenemos que hacer es que las familias tengan paneles fotovoltaicos en sus casas que les permitan disminuir el consumo de la red y al mismo tiempo pagar menos tarifa. Si generamos esto a partir de modelos que trabajé mucho cuando fui académica, de que con el ahorro de energía pueda pagarse parte de la inversión vinculado con las empresas de energía y con Comisión Federal de Electricidad, pues tiene un potencial enorme. Proyectos clave de energía hacia el 2030 los tenemos desarrollados, además de lo que va a generar Comisión Federal de Electricidad. El norte de nuestro país tiene un potencial, bueno, todo el país, pero particularmente el desierto de Sonora, de Coahuila, de Chihuahua tiene un potencial para energías renovables enorme. Y bueno, el objetivo, entre otros, es que para el 2025, que se cierran los proyectos estratégicos del presidente, nosotros vamos a tener que generar empleo muy rápido, en lo que surgen los nuevos proyectos de infraestructura privada y pública. Evidentemente, privados va a haber muchos. ¿Cuál es el sector que más potencia el empleo? La vivienda. Nuestro objetivo es que los fondos del Infonavit tenemos que ponerlos a trabajar para que podamos crear al menos 1 millón de viviendas en el siguiente sexenio, pero viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo, no estas viviendas que se crearon, porque tenemos 600,000 viviendas abandonadas en México o invadidas después de haber sido abandonadas, que hoy tenemos problemas de regularización, sino viviendas cerca de los centros de trabajo. Ahí hay problemas obviamente del costo del suelo que es factible resolver.
un campo productivo y soberano. No quisiera dedicar mucho tiempo a esto, pero tenemos un proyecto en términos de tecnificar el campo mexicano, que es uno de los grandes temas, vinculado con los distritos de riego, con los ejidos, con las comunidades, y que tenga un potencial de desarrollo. La simplificación y digitalización. En la ciudad nosotros creamos una nueva institución, la Agencia Digital de Innovación Pública. Más que crear una nueva institución a nivel federal, vamos a juntar distintas instituciones que pueden potenciar este esquema de digitalización que permita la transparencia, disminución de la corrupción todavía más de lo que ha logrado el presidente y además facilitar la inversión. En la Ciudad de México llegamos a niveles en donde las empresas familiares que no tienen alto impacto se inscriben en una plataforma y al otro día pueden empezar a operar, y las empresas de mayor impacto, distintas ventanillas digitales que ha permitido disminuir los trámites. Y otros esquemas que con gusto si quieren puedo contestar, ya no quiero llevarme mucho tiempo. Vamos a invertir mucho en educación y particularmente en educación media superior, en las preparatorias. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, el middle high school está pegado con el high school, las secundarias con la preparatoria. Y aquí no, aquí la educación básica llega hasta la secundaria y la educación media superior está separada. Muchas veces llegan los jóvenes y dicen, qué mal preparados vienen de la educación básica. No, el problema es que no hay un vínculo entre la educación secundaria y la educación preparatoria. Hay 32 sistemas distintos de educación media superior, con salarios distintos para los profesores, vínculos distintos con el sector productivo, y si nosotros potenciamos la educación media superior, vinculada con las inversiones, tiene un potencial de desarrollo, o con escuelas de código, tiene un potencial de desarrollo enorme. Ya becamos a todos los jóvenes que van a educación media superior pública, entonces tiene toda la oportunidad, además, evidentemente, de nuevas universidades. Y bueno, para ello requerimos infraestructura, tenemos un proyecto para nuevas carreteras, no solamente trenes de pasajeros, sino tenemos que duplicar la carga en trenes, que es la más eficiente, la que consume menos energía y que, entre otras, tiene problemas regulatorios por las concesiones, que se hablan poco entre una concesión y otra, y si resolvemos esos problemas tiene un potencial enorme. Ampliar los trenes de pasajeros, ya voy a terminar, ya no tienen que decirme más. Los puertos, desarrollarlos, aeropuertos y también conectar internet, que ya inició. Mi idea es poder inclusive lanzar un nuevo satélite con este propósito. México tiene un gran potencial de desarrollo, con esto termino, con enormes potenciales por la relocalización de empresas. El desarrollo debe ser con los apellidos de bienestar y sustentabilidad. Debemos generar esta planeación territorial junto con el sector privado, un sector bancario sano, que tenemos que generar las adecuadas condiciones para generar mayores condiciones de crédito, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Sheinbaum Pardo. Para dar inicio con el diálogo, cedemos la palabra a Susan Siegel. Espectacular. ¿Qué plan? En realidad, ni mi país, que está en periodo de elección, tiene un plan tan extensiva y para un desarrollo tan fuerte. Entonces, yo creo que es un plan espectacular, y lo que me impresiona mucho es para todo México. Entonces, lo que dice usted que es una prosperidad compartida, es verdad, porque está pensando de cada mila del país. Entonces, te felicito muchísimo su plan. Tenemos, no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas, pero tengo 6 preguntas. Entonces, la primera, y todas estas preguntas vienen de nuestros miembros. Entonces, han mandado varias preguntas, tratamos de consolidarlos un poco hasta
que tenemos tiempo. Entonces, la primera, durante su campaña, usted ha hablado extensamente sobre garantizar el acceso universal a la energía, tanto para individuos como para la industria, así como fomentar el desarrollo económico en el sureste de México. Yo creo que eso es muy importante a usted y el país. ¿Cómo pueden las empresas nacionales y extranjeras, particularmente norteamericanas, ayudar a acelerar el camino hacia la suficiencia energética y el progreso social en el sur de México? Sí, muchas gracias. Yo planteo 3 temas. El primero, nos va a tocar inaugurar cerca de 9,000 megawatts que está construyendo en este momento CFE, y eso pues nos va a dar un poco de aire. Segundo, hay esquemas de financiamiento, porque el tema no solo es, bueno, 54% CFE, sino la pregunta es de dónde van a sacar el dinero para que CFE invierta. Hay esquemas de financiamiento que se han desarrollado particularmente por el gobierno del presidente López Obrador, tanto vinculados a la propia CFE como a Banobras. La adquisición de las plantas de Iberdrola tuvieron un esquema muy innovador vinculado con Banobras y Fonadín, que ese esquema innovador, sin afectar las finanzas públicas ni la deuda, nos puede permitir seguir creciendo en este 54% que está vinculado al Estado mexicano. Ahí tiene que potenciarse la energía renovable de una manera muy importante. También CFE tiene esquemas de fibras públicas que permiten la construcción de mayores líneas de transmisión, que es uno de los temas limitativos del desarrollo, particularmente en ciertas zonas de nuestro país. Y el otro 46% pues es la inversión privada. Si nosotros lo vinculamos con estos 100 parques industriales, entonces queda muy claro dónde, cómo, las facilidades para que pueda haber esta inversión privada, vinculada también con energías renovables. Entonces, esta planeación pues, nos permite potenciarlo. Por otro lado, la generación distribuida pues, tiene un potencial enorme también. Y la otra que nunca nos debemos olvidar es la eficiencia energética, que fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Esta idea de que el crecimiento del PIB tiene asociado siempre un crecimiento del mismo tamaño en la producción de energía, si nosotros vinculamos con eficiencia energética, que no es ahorro, no es apagar la luz, sino tecnología, entonces podemos generar un crecimiento distinto. Ahí la cogeneración tiene un potencial enorme, tanto para Pemex, por cierto, como para estos parques de desarrollo industrial y otros esquemas de eficiencia energética. Es factible, estamos trabajando en ese modelo de planeación, no solo 24-30, sino para los próximos 30 años, que se requiere un plan energético o Plan Nacional de Energía de los próximos 30 años para cumplir con las metas de la Convención de Cambio Climático y al mismo tiempo pues generar las inversiones que se requieren para el desarrollo del país. Muchas gracias. Y continuando hablando un poco sobre la materia ambiental, usted es doctora en energía ambiental. ¿Cómo plantea mejor colaboración entre el gobierno y el sector privado en este sentido? Y usted está pensando en unos, no sé, ¿cómo puede incentivar las inversiones responsables que puede contribuir al bienestar social y económico en México? ¿Cómo ve la transición energética usted? Sí. Bueno, por cierto, en el tema de energía también tenemos un plan para Pemex, que es uno de los temas que sé que algunos de ustedes tienen en mente.
Y tiene que ver con, evidentemente, el refinanciamiento de la deuda asociado a un plan para Pemex también de largo plazo. Recientemente se presentó el plan de sustentabilidad para Pemex o de sostenibilidad para Pemex, y Pemex tiene que ir frente al cambio climático entrando a nuevos mercados, no solamente el petróleo y el gas, que es indispensable, sino también permitir que entre a las fuentes renovables, a la cogeneración, que le permita también al refinanciamiento de la deuda pues tener certeza hacia el futuro. En términos ambientales, una parte es obviamente el cambio climático. México representa el 1.8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente la primera economía productora de emisiones pues es China, después Estados Unidos y después diversos países en donde también aparece Medio Oriente y Europa ahora en menor nivel porque ha habido mucha inversión en energía renovable. En el 1.8% nosotros tenemos que contribuir a disminuir emisiones, evidentemente en este plan de energías renovables principalmente, pero otros temas también, como por ejemplo los rellenos sanitarios de basura. Nosotros en la ciudad hicimos una planta piloto de innovación tecnológica en donde la basura orgánica está produciendo ya pellets de carbón vegetal, que tiene un potencial enorme incluso para colaborar con las empresas privadas, inclusive hablamos con Cemex en su momento, porque puede ser un potencial para los hornos de clínker y otras formas, y disminuye emisiones. Bueno, es cambio climático un tema y la adaptación al cambio climático es otro. Entonces, ese es un tema, potenciar y fortalecer muy rápidamente la tecnología que permita disminuir emisiones, entre ellos las renovables. Lo segundo es el agua, o quizá lo primero es el agua y lo segundo es el cambio climático, están vinculadas. Llevamos 5 años de sequía prolongada con graves problemas de abastecimiento de agua potable para consumo humano y también para riego agrícola. Y ahí estamos trabajando en el Plan Nacional Hídrico con 3 ejes o 4. Uno, 80% del consumo de agua dulce en nuestro país es para agricultura y solamente el 10% está tecnificado. Entonces tenemos que tecnificar el campo y además modificar la Ley Nacional de Aguas para que esos derechos puedan ser distribuidos a otras áreas, también por consenso. Segundo, el reciclamiento de agua, que también me puedo dedicar aquí mucho tiempo, pero no los quiero aburrir, el reciclamiento de agua. El tercero tiene que ver con la restauración ecológica de nuestro territorio. La deforestación en muchas zonas es muy importante. Sembrando Vida ha sido una experiencia impresionante, es el programa ambiental más importante del mundo, es el programa de reforestación con más recursos económicos que todos los fondos de cambio climático de la Convención Marco de Cambio Climático, y hay que seguir restaurando el territorio ecológicamente. Y la otra muy importante es que no podemos seguir siendo la 12ª economía del mundo con ríos contaminados. La mayor parte de los ríos en nuestro país, algunos de ellos tienen una contaminación tremenda que provoca daños a la salud. El río Lerma, por ejemplo, el río Santiago en Jalisco, que tiene niveles de contaminación graves, que tienen impactos a la salud. Y nosotros vamos a invertir mucho para la descontaminación de ríos que a su vez pues permitan vocaciones para el uso de agua. Eso es muy importante porque eso es una solución del agua también, ¿no? Si tiene agua puro en los ríos, ¿no? Hablando del USMCA, TMEC, yo creo que durante la próxima administración va a ser el momento para renegociar o relook el acuerdo. Yo creo que el sector privado siempre ha trabajado con el gobierno en las negociaciones, apoyando al gobierno que es responsable para negociar. ¿Qué es su visión para la colaboración entre el sector público
entre el gobierno real y el sector privado para renegociar o para update, mejorar este USMCA o TMAC. Sí, bueno, es importante que formalmente el 2026 es una revisión, no una renegociación. Claro, por supuesto depende de la voluntad política de todos los presidentes, pero partamos de la idea de que es una revisión del tratado y esa revisión evidentemente no la puede hacer solamente el gobierno, sino que tiene que hacerse con la iniciativa privada. Nosotros ya estamos trabajando en ello. Tenemos un equipo de trabajo en donde participa Altagracia Gómez, el doctor Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard y Diana Alarcón. Entonces, estamos trabajando, quien nos quiera acompañar desde ahora, bienvenido, bienvenida, en cuáles son aquellos puntos, bueno, primero los puntos que están en debate, transgénicos, energía, aunque ya lo de la energía prácticamente quedó saldado, pero por ejemplo transgénicos es un tema que está en ese punto, entonces cómo lo vamos a atender, pero muchos otros temas que nos permiten potenciar el tratado en esta revisión del 2026. Creo yo que es tanta la dependencia mutua de las economías hoy, de Estados Unidos a México, siendo su principal socio comercial, y de México a los Estados Unidos, que evidentemente desde nuestra perspectiva, manteniendo la soberanía de nuestro país y defendiendo a México y a los mexicanos y mexicanas en el exterior, es factible hacer esta revisión sin grandes problemas. Y si atendemos de una manera humana, con lo que siempre hemos planteado nosotros, la cooperación para el desarrollo como el tema central a la solución de la migración, y teniendo en cuenta lo que estamos planteando como polo de desarrollo en Centroamérica y el sur de México, tenemos un potencial enorme para que no haya conflictos, sino al revés, que caminemos sobre hojuelas. Muchas gracias. Y perdón, es mi español, es revisión. Pero yo creo que también es la oportunidad más grande que tenemos, más integración de Norteamérica, desde Canadá, los Estados Unidos y México. Es una gran oportunidad económica para los tres. Salud. La transformación en el sector salud ha sido constante durante la actual administración. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de aportar conocimientos y tecnologías de última generación que pueden acelerar el acceso que tienen los pacientes a la innovación. ¿Cuál es la ruta que usted está pensando en su administración para que podamos presentar proyectos que pueden contribuir en mejorar la salud de los mexicanos? Bueno, justo vengo de una firma del Pacto por la Primera Infancia con distintas organizaciones civiles, empresas, que es un tema central para nosotros. Primera infancia se puede considerar hasta los 6 años, pero nosotros estamos planteando un programa que se llama 40 más 1000, las 40 semanas de gestación, en el embarazo, la salud de la madre y al mismo tiempo los 1000 días de vida de los y las infantes, que es fundamental. Y ahí tiene que ver con nutrición, la posibilidad de desarrollo neurológico a través del juego, los cuidados, evidentemente el cariño y el amor y los cuidados que se den a la infancia. Lo digo porque de ahí venimos. Nosotros tenemos la convicción de que el sistema de salud debe ser público. Estamos de acuerdo en que haya acceso a la salud privada, pero que el Estado debe de encargarse de la salud de los habitantes y particularmente de los que menos tienen, que no tengan la posibilidad de pagar el acceso a la salud privada. Vivimos 6 años muy difíciles porque tuvimos los 2 años de pandemia, ya venía el sistema de salud
mal, 2 años de pandemia, y apenas comenzó el presidente de la República con un nuevo sistema de salud que es el IMSS Bienestar. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer el Seguro Social, el ISSSTE y el Instituto Mexicano de Salud de Seguridad Social para el bienestar, el IMSS Bienestar. Poder llegar al último rincón del país con acceso a la salud, desde la prevención hasta la atención más compleja. Y también creemos que, y es factible hacerlo, estamos planteando algunos esquemas adicionales como farmacias del bienestar para la distribución de medicamentos, y nosotros creemos que evidentemente tiene que haber un vínculo. De hecho, tenemos una parte de nuestro programa de salud que le llamamos industria de la salud. Todo el potencial que tiene desarrollo nuestro país para la producción de medicamentos y equipos médicos, necesitamos hacerlo que no solamente sea maquila, digamos, aunque sea maquila de muy alto nivel, sino que esté vinculado con el desarrollo de la investigación y la innovación en nuestro país. Lo digo con conocimiento de causa porque mi madre es investigadora, profesora de la UNAM, es una científica muy reconocida que se dedica justamente al área de la salud. Y si hay grupos de investigación con prestigio internacional en México, es justamente en el área de la salud. Y lo que tenemos que hacer es que estos grupos de desarrollo científico también se vinculen con el sector productivo, que nos permita que México no solamente sea receptor de inversiones, sino que demos un salto cualitativo para el desarrollo tecnológico y la innovación en México, vinculado con empresas nacionales y empresas extranjeras. Porque además, por cierto, hago un paréntesis, la relocalización la estamos planteando con cadenas de valor, desde la microempresa hasta las empresas más grandes de nuestro país, que tiene un potencial enorme. Entonces, en términos de la salud, tenemos una estrategia nacional de salud que tiene que ver con la salud pública, con la compra y distribución de los medicamentos y una parte muy importante, la tecnología. Estamos trabajando en el expediente digital único, en la receta digital, que permita pues también dar un salto en la salud pública en México para que dejemos pues este tiempo en donde hasta máquinas de escribir todavía se usan en algunos lugares. Muchas gracias. Entonces, yo creo que la agenda digital es muy importante porque toca, como usted dijo, toca salud, toca educación, toca compras, toca cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo ve la agenda nacional digital? Pues vamos a potenciar mucho la digitalización en muchos sentidos. Los empresarios normalmente dicen es muy difícil invertir en México porque de que uno tiene la idea de invertir a que le den los permisos a veces pasan hasta 2 años. Créanos que gastar un peso en el gobierno es casi igual de difícil, porque los procesos internos de burocracia, el presidente le llama el elefante reumático, son terribles, que supuestamente se pusieron muchas limitantes para que fueran revisiones, para evitar la corrupción, y en realidad son limitantes para gastar recursos o para invertir. Entonces, la digitalización va a ser hacia adentro del gobierno, que permita la transparencia y la agilización de la inversión pública, y hacia afuera. O procesos de digitalización en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, etcétera. El internet gratuito que llegue al mayor número de habitantes en nuestro país, y al mismo tiempo la agilización de trámites para la inversión. Entonces, en vez de la ley de, ¿cómo se llama, Pepe? Reforma. Mejora regulatoria. Existe una ley en México que se llama Ley de Mejora Regulatoria. De las primeras iniciativas que vamos a enviar cuando lleguemos es la Ley de Simplificación de Trámites. Vamos a dejar el tema de mejora regulatoria, que
es más complejo o que toca otros temas y es la ley de simplificación de trámites, que sea una ley general que llegue desde el municipio hasta el gobierno federal en términos de facilitar la inversión, y si hay un esquema de planeación de la inversión, pues es mucho más fácil. Eso es una gran oportunidad para usted, para modernizar el país completo, ¿no? Con una agenda digital. Eso es mi pregunta. Yo tengo la última pregunta. México ha sido muy exitoso en el sector público porque ha llegado a equidad de género, pero aún falta mucho en el sector privado. Usted va a ser un role model, como yo dije, en México y en el mundo. En su opinión, ¿cómo cree? Espacios de dirección en empresas nacionales y empresas internacionales es un orgullo, la verdad, pero necesitamos más. Y no necesariamente es un tema regulatorio, creo que es un tema de símbolos. Evidentemente una mujer presidenta va a ser un símbolo en México, pero también de aperturar en el sector privado esa posibilidad. El otro tema es no solamente los puestos de dirección, donde tiene que haber más mujeres, créanos, les va a ir mejor a todas las empresas y también hay más mujeres en puestos de dirección, sino que tenemos que cerrar la brecha salarial. El otro día vi un video en inglés de niñas en Estados Unidos que hablaban de la brecha de sueños. Entonces, una parte es la brecha salarial, que esa sí puede ser regulatoria. A trabajo igual, salario igual. Claro, las mujeres necesitamos beneficios porque nosotras somos las que nos embarazamos, nosotros somos las que tenemos ciertas condiciones y necesitamos beneficios. Y por eso se habla de igualdad sustantiva, no es solo igualdad. Pero tenemos que cerrar la brecha salarial. A trabajo igual, salario igual. Y ahí sí puede haber distintos esquemas regulatorios. Pero también tenemos que pasar más allá de ello. Y a mí me gustó mucho este video, se enchina realmente la piel, porque una niña de 6 años, de 7 años, a veces desde la familia o desde la sociedad, le impide soñar. En que puede ser una científica, que puede ser una astronauta, que puede ser una directiva de una empresa, que puede ser bombera, que puede ser policía, que puede ser futbolista, que puede ser beisbolista o que puede ser presidenta de la República. Y eso tiene que ver también con la parte educativa y social. Si nosotros cerramos ese sueño para las niñas, y aquí además con el agravante de la desigualdad social, pues entonces el desarrollo del deseo, digamos, de una niña de poder llegar a ser algo más, se cierra desde el principio. Entonces, nosotros tenemos que cerrar la brecha salarial, la brecha ejecutiva, pero también la brecha del sueño. Con eso yo quiero agradecer. Yo creo que la brecha de sueños es la mejor manera para decírselo. Muchas gracias, doctora. Ha sido su plan, sus ideas, sus sueños para su país son extraordinarios. We wish you luck. Mucha suerte en la elección y mucha suerte en el gobierno. Gracias por estar con nosotros y yo espero de verla en Nueva York la próxima vez. Muchas gracias. Solo esto, quien esté interesado en trabajar con nosotros desde ahora, aquí está Altagracia, está Diana, para que se acerquen con nosotros y con todo gusto la mayor apertura y el diálogo para poder seguir construyendo este maravilloso país en el que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a Susan Segal por su participación. Le solicitamos a todos los asistentes ponerse de pie y mantenerse en sus lugares para la fotografía que tenemos planeada. Le pedimos por favor a la doctora Claudia Sheinbaum y a Susan Segal darse la vuelta hacia el back del escenario. Es así como damos por concluido este evento. Agradecemos su amable asistencia y les deseamos una excelente tarde.